Es verdad. Y es muy lindo. Nivis. Gracias. Gracias por recordarlo. En el tiempo que estamos. Y en esta temporada, como decía el pastor ayer. Ministro. Buenos días. Buenos días, ministro Marcelo. No lo podemos escuchar. Está sin audio. No, estaba hablando en el espíritu, para ver quiénes me recibían nomás. ¿Cómo están, amados? Qué bueno verlos. Bien, gracias al Señor. Extrañándolo. Bueno, hermana Iris, con Bendiciones. eso. Sí, yo también le extraño mucho. Sí, ministro. Qué bueno poder escuchar eso de la hermana Iris, para que tomemos un poco de conciencia de lo que tenemos y que eso nos sirva para valorarlo, porque cuando a veces tenemos las cosas tan a mano, las normalizamos, ¿cierto? No las apreciamos, las minimizamos y no les damos el valor que tienen, ¿ya? Así que qué bueno, hermana Iris, escuchar eso. Que es privilegio poder estar acá, ¿cierto? No porque estemos nosotros, sino por la oportunidad que todos tenemos de estar en uno o en el otro lado, ¿sí? Vamos a orar al Señor para comenzar, ¿le parece? Hermano Maximiliano San Martín, sería tan bueno de bendecirnos, de orar por la clase. Amén. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. Gracias, Señor. Te damos primeramente porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia nos ha sostenido, Señor. Gracias por este día. Gracias por darnos el privilegio de poder descubrir un poquito más de ti, de poder aprender más de ti, Señor. Abre nuestras mentes finitas, Señor, para tratar de entender a un ser infinito. Gracias por las palabras, Señor, del Maestro. Bendice su vida, su corazón, su intelecto, su mente, Señor, sus conocimientos, Padre. Gracias porque Él siempre, Señor, da lo mejor de Él para poder entregarnos, Señor, un poquito más de ti, Padre. También ayúdanos a nosotros a tener un corazón escolar, a tener un corazón, Señor, abierto, Padre, para poder recibir, para poder aprender, Señor. Si hay que desaprender y sacar contenido, Señor, te pido, Señor, que tengamos la humildad, Señor, necesaria para poder sacar eso que a lo mejor está estorbando, para poder aprender lo nuevo, Señor, que viene de ti. Gracias por mis compañeros también, Señor, que hacen el esfuerzo de poder conectarse, de poder apartar este tiempo, Señor. Y entregamos, Señor, todas estas cosas, Señor, delante de ti. Amén. Gracias, amado Maximiliano. Muchas gracias. La semana pasada, ¿cierto? Antes de comenzar a grabar, la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, la implicancia de la teología con las otras ciencias. Hablamos, ¿cierto?, del concepto del posmodernismo, de cómo estas cosas, ¿cierto?, culturales, filosóficas, artísticas que hoy día existen, cómo empujan, ¿cierto?, a destruir la fe, ¿cierto?, con un pensamiento altamente humanista, ¿ya?, donde el hombre es el centro de todo y no el Señor, ¿cierto?, como un ser que puede alcanzar todas sus metas, sus objetivos, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en ese punto, porque a veces este posmodernismo empieza como a mezclarse, ¿ya?, con los pensamientos cristianos, ¿cierto? Y a veces ahí es donde aparecen esos mensajes como puedes alcanzar tu propósito, saca lo mejor de ti. Y a veces no son malos, pero nos desvían del verdadero propósito, que es llegar a ser como el Señor, ¿ya? O que a veces hacen que pongamos al Señor en un segundo plano, ¿cierto? O como alguien que solo tiene que responder a nuestras necesidades, ¿ya? También habíamos quedado ahí con un ejercicio, no sé quiénes se acordaron de eso, ¿sí?, de investigar cómo estaba escrito el pasaje de Génesis 1, ¿cierto? La creación. Estuvimos discutiendo ahí si era un pasaje literal, si era un pasaje proverbial, si era un mensaje. ¿Alguien se acordó de eso? Aparte del hermano Danilo que lo buscó. ¿El hermano Sí. Esteban levantó su dedo? Bueno, ministro, sí. Yo estuve investigando acerca de eso.
En ¿Ya? realidad hay mucha información, ¿ah? Mucho, porque investigué en varios libros, investigué ahí en el ISOR también, ¿Ya? y solamente llegué a la conclusión que tengo que hacer mi propia hermenéutica porque hay de todo, ¿ah? Entonces, pero básicamente lo que investigué es que hay dos posturas. Una ¿Ya? postura que es la que, la que afirma de que estos días son realmente literales, que son días de 24 horas, y hay otra postura que afirma que estos días no son de 24 horas, sino que son días, o sea, son periodos largos de tiempo, por ejemplo, millones de años. Entonces ahí como que afirman un poco esta postura de que creen un poquito en la evolución de la Tierra y no propiamente tal días de 24 horas, ¿ya? Entonces básicamente esas son las dos posturas que hay. Y también el tema de que, claro, cuando uno lo contrasta con la ciencia, por ejemplo, ahí explicaban de que, no sé, pues, habían planetas que estaban, no sé, a 40 millones de años luz, por ejemplo, entonces sacaban la cuenta y decían, si esa luz que viene desde ese planeta llega acá a la Tierra, eso se demora más o menos 40 millones de años. Entonces, la Tierra, por lo tanto, tiene más de 40 millones de años. Entonces, ahí sacaban algunos cálculos. Entonces, básicamente, esas son como las dos posiciones predominantes que pude investigar. Y bueno, hay un montón de otras cosas que leí también, que en realidad es como demasiada información. Así es que finalmente creo que vamos a tener que hacer nuestra propia hermenéutica y ahí decidir o que el Señor nos ilumine y quedarnos con alguna de esas posturas. Eso. Bien, hermano Esteban. Sí, es una buena investigación, ¿cierto? Que apunta a estas posturas del proceso creacionista. Pero lo que Disculpe, más teníamos que investigar era disculpe. el tema literario del texto, en qué forma está escrito. No sé si Sí, eso lo pudo encontrar. sí, en algún momento, claro, investigué eso también y era el tema de que es un texto escrito en forma de parábola o de poesía. Ya. Bien, hermano Esteban. ¿Ya? Ahora, el hermano Danilo, no sé si lo quiere comentar usted, hermano Danilo, también, porque encontró lo mismo, ¿cierto? Me comentó ahí que había encontrado que era narrativo poético, y no sé si alguien más lo encontró, ¿ya? Pero al margen, ¿cierto?, de lo que nosotros podamos pensar, ¿cierto?, o encontrar de estas posturas, todo lo que tendremos que mirar desde esa perspectiva, entonces, cómo analizamos un texto poético, ¿cierto? Porque, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de la hermenéutica, porque imagínense, yo le doy ¿cierto?, una poesía cualquiera, ¿cierto? Imagínense, piensen en una poesía: del cielo cayó una rosa, y el viento la despojó, y en cada pétalo decía: Diosito, te amo yo, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a una poesía, ¿cierto?, hay aspectos que no son literales, puede que otros sí, ¿ya? Que, por ejemplo, la rosa es un elemento real, concreto, ¿ya? Pero toda la forma en la que se desarrolla la poesía, que tiende a exaltar ciertas cosas, ¿cierto? O a magnificar otras, ¿cierto? Como este amor que le tenemos a Dios, no necesariamente, ¿cierto?, implica que sea algo, y aquí se aplica el término, entre comillas, literal, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En base al video que vimos, ¿cierto? En base a este estudio que los hermanos encontraron, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que mirar de fondo, primero es, ¿cierto?, en ningún caso estamos cuestionando la creación de Dios. Dios creó las cosas, ¿ya? Estas posturas de si fueron 7 días, efectivamente cronológico o no, o si fueron periodo evolutivo o proceso, o como le quieran llamar otras personas, son posturas, y en eso no nos podemos enfrascar nunca en una pelea, porque son posturas, ¿ya? Pero sí lo que tenemos que mirar de fondo, y que es un poco también el sentido del video que vimos,
es que nosotros no somos la guinda de la torta, ¿ya? Porque hay que ser muy ególatra después de haber visto ese video para pensar que Dios creó el cielo y la tierra y después todo ese universo, ¿ya? O sea, para el lugar que ocupamos en todo ese mapa, la verdad es que hay que ser muy ególatra para pensar que somos más de lo que somos. Y al contrario, solamente tiene que hacernos valorar ese inmenso amor que Dios tiene para con nosotros, que en medio de toda la creación, ¿cierto?, pudo poner su mirada en nosotros, ¿ya? Entonces, mirar este proceso ahora, ¿cierto?, desde esta perspectiva más poética, que no invalida que sea real, que no invalida, ¿cierto?, que sea algo verdadero hecho por Dios, ¿cierto? Pero nos quita de ese plano, ¿cierto?, de decir, oh, nosotros, ¿cierto? Y de ahí nació todo hacia atrás. No, ¿ya? Sino que estamos en medio de un gran universo y Dios nos consideró, ¿ya? Ahora, si alguien todavía piensa que eso es literal, está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Dios también lo puede haber hecho y no hay rollo con él, ¿ya? Ese es el punto que tenemos que mirar, sino cómo nosotros abordamos, ¿cierto?, nuestra posición delante de Dios, ¿ya? Bien, ahora sí voy a empezar a grabar porque terminando ese tema de las ciencias, hoy día tenemos que ver, ¿cierto?, un punto que va a ser clave en todo este elemento del desarrollo de la teología, ¿ya?, que tiene que ver con el pensar, ¿ya? Porque ¿cuál es nuestro mayor rollo? Voy a empezar a grabar. Ahora sí, entonces terminada la clase, ¿cierto?, del tema de las ciencias y su involucramiento con la teología, hoy día tenemos que hablar, ¿cierto?, de algo muy importante en lo que respecta a hacer teología. Desde el comienzo de este curso hemos hablado que hacer teología no es cuántos libros me haya leído de otros teólogos, no es pensar o aprender lo que otros hayan aprendido, no es saberme la Biblia de memoria, ¿cierto? No es repetir lo que otros hayan dicho, sino que tiene que ver con un elemento que se llama reflexionar y se llama pensar, ¿ya? Y ahí es donde está nuestra mayor debilidad, porque por mucho tiempo, sobre todo el área, ¿cierto?, carismática y metodista pentecostal, ¿ya?, cayó en este mover, ¿cierto?, de pensar que todo era por parte del Espíritu Santo y que todo tenía que ver con un sentir y no con un pensar, no con un reflexionar. Entonces, han transformado, y en cierta medida todos hemos estado en algún momento ahí, en esa medida, y hemos transformado, ¿cierto?, nuestra existencia en Dios en algo donde todo depende de Él, ¿cierto? Y le echamos la culpa a Él si es que las cosas no funcionan, ¿cierto? Dios es malo si no responde, si nosotros no logramos nuestro éxito es porque no estamos alcanzando nuestro propósito, y un sinfín de cosas donde todo, ¿cierto?, le echamos la culpa a Dios, y en algunos casos al diablo, ¿cierto?, por no pensar, por no reflexionar. Entonces, la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios es pensando en Él, ¿ya? Porque Dios no es un jefe, ¿ya? Y Dios no es un objeto, ¿ya? Dios no es un celular donde usted puede ver un manual, ¿cierto?, aprender sus funcionalidades, aprenderse los trucos y que el celular haga lo que usted quiere que el celular haga. Dios es otra cosa, Dios es un ser, ¿ya?, que nunca lo vamos a entender completamente, ¿ya?, porque en el momento, esto lo plantea un teólogo que se llama Wolfgang Pannenberg, ¿ya?, en el momento que un hombre piensa conocer totalmente a Dios, elimina a Dios de su mente, ¿ya?, porque se iguala a Él. Entonces no tiene, ¿cierto?, ninguna diferenciación con quién es Dios. Entonces, lo que sí nosotros hemos aprendido en este curso es que a Dios nunca lo vamos a poder conocer completamente porque Él se revela cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere y hasta donde Él quiere, ¿ya? Entonces, pero nosotros no podemos vivir constantemente, ay, ¿será la voluntad de Dios? Ay, ¿será que Dios quiere? Ay, y siempre esperamos que Dios tome la decisión por nosotros, ¿cierto? O retrasamos procesos que Dios quiere que nosotros hagamos,
¿cierto? O nos adelantamos a procesos de Dios porque malinterpretamos, ¿cierto?, ese sentir, ¿ya? Eso más almático, más emocional, y no tan reflexivo, ¿ya? Luego ahí en su tercer año, cuando está en tercer año, nos vamos a dar cuenta de que el cristiano debe ser alguien pensante, y lo vamos a ver escrituralmente, ¿ya? Es más, Pablo en la carta a los Corintios dice que el hombre espiritual es el que tiene la mente de Cristo. Y si Cristo tiene mente, significa que piensa, que puede discernir, que puede aprender a capturar, ¿cierto?, a reflexionar todas las cosas. Y si las Escrituras dicen que nosotros tenemos esa mente, entonces, mis amados, ¿cuál es el llamado? A ocuparlo, ¿ya? Que a veces nosotros tendemos a pensar que nos convertimos y que Dios, ¿cierto?, anuló nuestro pensamiento. Y todo es espiritual, ¿ya? Pero el espíritu y la mente están conectados, ¿ya? De ahí también que en algunos casos, ¿cierto?, algunos solo por moverse por este mover del sentir, a veces caen casi en movimientos sectarios, ¿cierto? O en cosas que ya casi rayan en la herejía. Porque, ¿cierto?, por hacer cosas que sentimos, a veces nos alejamos de las cosas que se dicen escrituralmente, ¿ya? ¿Cierto? O, ¿cierto?, hacemos cosas que nunca Dios ha dicho que debemos hacer. Entonces, por eso es importante que ocupemos esto, ¿cierto?, conectado con nuestro espíritu, ¿cierto?, para ser creyentes eficientes, efectivos en nuestro desarrollo, ¿ya? Porque eso también nos va a veces a ayudar a resolver muchas dudas respecto de si hay cosas que tenemos o no tenemos que hacer, ¿ya? Lo vamos a ir aprendiendo en los siguientes cursos, ¿cierto?, con los conceptos de lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, ¿cierto?, el gobierno de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que hay cosas que para la vida del cristiano deberían ser muy sencillas y muy evidentes. Y lo más probable es que, como me pasó a mí, también le pasa a usted, nos lamentemos de haber retrasado tanto tiempo en nuestra vida como cristianos, por no haber, ¿cierto?, tomado otras decisiones o no haber tenido entendimiento, o sencillamente porque no nos enseñaron tantas cosas que deberían haber sido prácticas en ese momento para nuestra vida como creyentes, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿cierto?, en esta clase algunos aspectos iniciales de lo que implica esta reflexión teológica, porque no es que se transforme usted, ¿cierto?, en alguien que va a estar así, no es eso, ¿ya? No es que usted se transforme en un yoga de la reflexión, pero sí que podamos ver la vida de manera práctica en todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, para determinar lo que ha pasado en lo anterior, ver cómo estamos parados hoy en el presente, ¿cierto?, y cómo tenemos que proyectarnos hacia el futuro, ¿ya? Porque esto nos va a servir en todo nuestro caminar cristiano, desde cómo debemos orar, ¿cierto?, cómo tenemos que conducirnos, cuál es nuestro rol en la iglesia, cómo tenemos que involucrarnos en el reino, y todas las cosas que tenemos que hacer, ¿ya? Lo primero que tenemos que definir es el concepto de reflexión, ¿ya? Entonces, el concepto de reflexión, si bien es cierto, no aparece escrituralmente en la palabra, ¿ya?, pero sí es un acto que Pablo, por ejemplo, nos llama a hacer, sobre todo en la carta a los Filipenses, a pensar, ¿ya? Tiene que ver, ¿cierto?, viene del vocablo latín que se separa en dos conceptos, ¿cierto? El reflexio, ¿ya?, que significa de nuevo, ¿cierto?, hacia atrás, y flex, que viene de un verbo que significa flectar, doblar, curvar, ¿ya? Y el sufijo io, de reflexión, ¿cierto?, que indica una acción y efecto, ¿ya? Voy a ver si es que lo puedo hacer acá. ¿Dónde estaba esto? Un segundo. Quiero ver si puedo ocupar la pizarrita mágica que tiene esto, que no sé dónde está ahora. Partir. Aquí está.
Por favor, dígame si la está viendo. Si se ve la pizarra, ¿sí? Sí se ve. Perdone mi calidad de dibujo, ¿ya? Pero nunca fui muy bueno para la arte plástica, solo con las ganas. Entonces, cuando hablamos de reflexión, fíjese, vamos a hablar de algunos conceptos, incluso hasta matemáticos, ¿ya? Conceptos que se ocupan y que los ingenieros, por ejemplo, trabajan mucho de esto en la parte automotriz cuando tienen que diseñar los focos, ¿ya? Que los focos tienen que reflexionar, proyectar la luz que reciben, ¿ya? Cuando hablamos de reflexión, ¿cierto? Vamos a hablar de una figura así, ¿ya? Donde algo que entra, ¿cierto? Tiene un proceso aquí, ¿cierto? Que es el pensamiento, nuestras acciones, y entonces luego es proyectado en mi vida. ¿Ya? Y eso, mis amados, es lo que pocas veces sucede en la vida de los creyentes. Porque si somos muy honestos, estamos expuestos. Cuando estábamos en Toesca teníamos la opción de estar 52 semanas al año, días domingo por 3, son 106, más 52, son casi 180 mensajes de recibir palabra del Señor, ¿cierto? Enseñanza, y aún así, no digo que sea en su vida, pero muchas personas no tuvieron ningún cambio. ¿Ya? Ah, sí, pues hermano, pero es que el cambio lo hace el Espíritu Santo. No es si el Espíritu Santo está en nosotros. No estoy diciendo que no. El Espíritu Santo está en nosotros. Está ahí. Pero usted, por medio de su reflexión, de su pensamiento, logra que ese Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, el hombre interior, entonces se proyecte hacia afuera. Porque todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, pero algunos lo tienen bien escondido adentro y no lo muestran nunca, ¿ya? Porque no lo dejan salir por medio del pensamiento, ¿ya? Ahora no se trata esto de que usted se transforme en un filósofo, lo vamos a ir viendo, ¿ya? Dentro de la clase. Por favor, sígame en esto y estoy muy conectado, ¿ya? Pablo lo habla en los primeros 4 capítulos, ¿cierto?, de Romanos. Dice que el hombre fue entenebrecido, ¿en qué cosa? En su entendimiento. ¿Por qué Satanás cierra esta parte de acá del ser humano? Porque si el hombre lograra pensar y conectar eso con su Espíritu Santo, podría ver a Dios en todas las cosas, pero no lo ve, ¿ya? Entonces, no logramos ver esas cosas. Pablo dice que el hombre fue tan entenebrecido en su entendimiento que no logró ver a Dios en la creación, en todas las cosas que habían hecho. Y ahí estaba Dios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay que... imagínense, lo voy a llevar a esta reflexión, pero no para que profundicemos, sino para que lo hagamos como ejercicio. Mira, viendo que está el Maxi con su hijo, ¿cierto? Atrás el Maxi tiene un instrumento, se ve como una batería, se ve un banjo, ¿cierto? Son cosas de él, ¿cierto? Está su hijo que también es de él. La diferencia está en que las cosas que están colgadas atrás él las compró, ¿sí? Pero el hijo es de él. Es más, es él mismo, porque tiene todo lo de Maxi. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a amar a nuestro hijo? Si es lo mismo, tiene todo lo de él. Y la única diferencia es que no tuvo que comprarlo en ningún lado, es de él. Es una extensión de él. Entonces, si yo le digo ahora, usted y yo somos hijos de Dios, entonces, ¿qué somos? Me está mirando con cara como que le estoy hablando en chino cantonés. Hermanos. No, somos más que hermanos. Estamos hablando de la reflexión de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Del ejemplo.
Si el hijo de Maximiliano es la extensión de él, ¿cierto? Una ¿Qué somos extensión de nosotros? Dios. Somos una extensión de Dios. Entonces eso tiene que cambiar nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, lo que hacemos, lo que decimos, cómo somos, ¿cierto? Pero ¿a cuánto? Yo sé que aquí en esta clase no hay ninguno de ese tipo, pero ¿cierto? ¿Cuántos creyentes usted escucha y dicen, es que yo soy así y Dios me conoce y Dios me ama así? Y yo no voy a cambiar. Entonces no han reflexionado todo lo que dice Dios en su palabra. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí y me voy a retirar lentamente de esto para no gestionar ningún debate y vamos a seguir viendo la materia. ¿Ya? Ahora, la reflexión en términos generales es algo que usted y yo tenemos que practicar y desarrollar, ¿ya? Es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿ya? La reflexión no va a venir por osmosis, ¿cierto? Ni por un trance espiritual. La reflexión es un acto de nosotros, los humanos, tenemos que hacerlo, ¿ya? Y es una gracia que Dios nos ha permitido tener, porque los perritos no se ponen a reflexionar, ¿ya? Ni los gatos, ni los pollos, ni los cocodrilos, ni ningún animal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, mire, la reflexión entonces implica que es algo que nosotros vamos a recibir, vamos a mirar hacia atrás, hacia lo que ha pasado, ¿cierto? Lo vamos a redireccionar, ¿cierto? Y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a tomar una acción. Eso significa reflexionar. ¿Ya? Mire, podemos conocer el siguiente versículo. De tantos versículos que conocemos. ¿Cierto? Y vamos al Sermón del Monte. Y escuchamos ahí, ¿cierto?, las enseñanzas del Señor Jesús, que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos, ¿cierto? ¿Conoce ese pasaje? ¿Lo recuerda? ¿Sí? Mientras nosotros no hagamos un ejercicio de reflexión, eso nunca se va a transformar en una verdad espiritual para nuestra vida. Porque usted conoce ese versículo, pero lo más probable es que todavía haya enemigos sobre los cuales usted no ora, no los perdona, no los ama y no los bendice. Entonces, por eso el tema no es cuánto usted sabe, es cuánto usted reflexiona. ¿Ya? Y eso nos pasa en todo el ámbito de la vida. Porque si yo le pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Ahora la pregunta, ¿alguien ha reflexionado por qué es 4? No, ¿cierto? Fue porque se lo enseñaron en el colegio. 2 más 2 es 4. No hicieron un par de ejercicios con un ábaco, con unos porotos, ¿cierto? Hoy día ocupan el método Singapur y tantas cosas, pero no hay una reflexión detrás de poder saber por qué 2 más 2 es 4. Es un concepto adquirido, ¿ya? Y lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana, ¿ya? Muchas veces lo único que tenemos es una construcción de elementos adquiridos que no hemos reflexionado y que por eso, ¿cierto?, el hermoso Espíritu Santo y la persona de Jesucristo, que es nuestro hombre interior, no logran conectar con nuestra vida. Y es como que lo tenemos adentro, pero no se logra ver. ¿Ya? ¿Qué es reflexionar entonces? ¿Ya? ¿Cierto? No es que usted se tire al pasto y ponga a mirarse la nubecita, ¿cierto? Diga, ahí hay una con forma de corazón, otra con forma de conejito. No es eso, ¿cierto? Eso no es reflexionar. Tampoco es hacer yoga, ¿cierto? Tampoco es decir mantra, 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 mantra. No, eso no es reflexionar, ¿ya? Eso es tratar de llegar a un trance. El reflexionar entonces es un acto consciente. Usted puede reflexionar mientras está cocinando, mientras está manejando, mientras está escribiendo, mientras está tocando un instrumento, mientras está haciendo algo, usted puede reflexionar, ¿ya? Y debe reflexionar sobre las cosas. Entonces, reflexionar es un proceso que permite pensar
detenidamente en algo con la finalidad de sacar conclusiones. ¿Ya? Por ejemplo, lo vivimos al comienzo de esta clase. Lo que hizo la hermana Ibis fue un acto de reflexión, porque vio una información, recibió comentarios, los pensó, ¿cierto? Y como ella es una mujer de Dios, entonces conectó eso con su espíritu, con el hombre interior que tiene, que es Cristo, ¿cierto? Y reflexionó y dijo, yo tengo lo que otros no tienen. Sacó una conclusión. ¿Qué otra conclusión sacó? Debo valorarlo, debo estar agradecido. Ahora, la pregunta es, ¿todos sabemos lo que sabe la hermana Iris? Sí, todos saben eso. Y otros también. Pero como no lo han reflexionado, entonces no logran tener eso. No logran tener esa mirada de las cosas. ¿Ya? Que ojo, insisto, no estoy diciendo que no estoy hablando de anular la obra del Espíritu Santo, sino que mediante ese pensamiento, el Espíritu Santo que está en nosotros conecta y logra hacer fluir todo eso para que veamos las verdades de Dios. Porque hay personas que reflexionan en las matemáticas, ¿cierto? Y hay personas que hacen máster y doctorado en matemáticas y le pueden llenar una pizarra de 50 metros cuadrados para demostrarle que 2 más 2 es 4. Porque han reflexionado profundamente en eso. Y así con un montón de otros temas y otras cosas. Entonces, en el caso de nosotros, ¿cierto? Tenemos la bondad de Dios, de que esté el Espíritu Santo en nosotros, de que tengamos, ¿cierto? El hombre nuevo esté inserto en nosotros y que por medio de nuestra reflexión, entonces nosotros podamos decidir tener esas nuevas conductas, ¿cierto? Que ya son parte de nuestra naturaleza. Porque la naturaleza de Jesucristo, ¿cierto? Está en nosotros. Lo que pasa es que nuestra falta de reflexión hace que nosotros solamente lo tengamos como una conducta y no que esa naturaleza aparezca en nosotros. ¿Sí? Por eso que hay cosas que solamente las administramos desde el conocimiento, pero no solo desde la reflexión. ¿Ya? Y aquí es donde va a estar uno de los puntos claves. Entonces, esta reflexión será un proceso que nos debe llevar a activar la conciencia respecto de algo. ¿Ya? Porque ahí también hay una brecha. Muchas veces las cosas no las hacemos porque se nos pidió, porque es lo que se debe hacer, porque nadie más lo hace, pero nunca con una conciencia respecto de algo. La pregunta es, allá a la luz de lo que vimos toda la semana pasada, los que estuvieron en el CPC, también con las enseñanzas del apóstol Germán Dávila. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora yo ya no debo pecar? ¿Por qué yo ya no debo pecar? Por el amor que le tengo a mi Señor, ¿cierto? Entonces, no es tan solo que yo no peque porque voy a perder la salvación o porque me vaya al infierno. Yo ya no peco, ¿cierto? Para no perder mi puesto en la iglesia. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el amor, ¿cierto? El valorar la obra de Cristo en la cruz. Eso tremendo que hizo de vencer a la muerte, ¿cierto? Pero activa esa conciencia. Entonces, cuando usted reflexiona y piensa y se le cruza la oportunidad de pecar, entonces usted dice, no vale la pena. Dominio propio. ¿Cierto? Y por mucho que quiera, no lo voy a hacer. Templanza, paz, gozo, benignidad. El fruto del Espíritu. Porque ustedes cosas que ya la han reflexionado. ¿Ya? Entonces, fíjese que, entonces, tenemos que pensar detenidamente. Y eso es un ejercicio, porque hoy día nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Corremos.
corremos, y queremos todo rápido. Entonces nosotros queremos que nos digan los 5 pasos para tener salvación, queremos los 5 pasos, ¿cierto?, para alcanzar el ministerio, queremos los 5 pasos para lograr ser como Jesús, queremos los 10 pasos, ¿cierto?, para tener una iglesia grande. Pero no reflexionamos en nada. Entonces no nos tomamos el tiempo y corremos. Y no pensamos. Hoy día corremos con tantas cosas, mi amado, que hoy día ya ni siquiera nos comunicamos. Y la comunicación tiene que ver con parte de la reflexión. Usted lo vio en comunicación e investigación, lo vio en la última clase de comunicación, tiene que ver con la reflexión. Lo vieron como una pincelada. Pero hoy día ni siquiera nos queremos comunicar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos estos teléfonos y ya nadie llama. ¿Qué es lo que hace? Manda un mensaje de texto, manda un audio, pero nadie llama. O sea, usted manda un audio, así para que después lo escuche. Pero nadie llama, manda un mensaje de texto, para que alguien lo lea. Pero nadie habla. No hay conversaciones. No hay el proceso de pensar. ¿Ya? Y eso nos falta a nosotros como creyentes. Debemos trabajarlo. Si usted quiere hacer teología, ¿cierto?, va a tener que hacerlo, porque en la medida que usted haga hermenéutica va a tener que reflexionar sobre muchas cosas. Y va a tener que reflexionar mucho para después poder compartirlo con otros. Entonces, tendremos que examinar cuáles son nuestras conversaciones, de qué hablamos, sobre qué estamos pensando. ¿Cierto? Y no se trata de esto que usted se vuelva un romántico y que todo lo que está mirando, ¿cierto?, diga, ay, sí, eso es tan lindo de Dios. Ay, no, eso no es reflexionar. Reflexionar es que usted se siente un día y piense. Sáquese un par de varices aquí en el cerebro, así como se la sacó para obtener su licenciatura, ¿cierto?, en la carrera que estudió. Pensemos, saquémonos aquí chispas en el cerebro, quememos las neuronas. Gastémosla en algo que tenga importancia. ¿Ya? Entonces, mire, ¿cómo nosotros podemos reflexionar? ¿Cierto? Primero, por cualidades y habilidades que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Ya? Entonces, por medio de la utilización de los sentidos. ¿Ya? Sentidos. Vista, olfato, oído, el gusto y el tacto. ¿Cierto? Eso lo aprendimos en mis tiempos, se llamaba Ciencias Naturales, 4º básico. Por ahí por el año 1980 y tanto. Ciencias naturales, o sea, los sentidos. Yo no sé si eso lo enseñan hoy día en el colegio. De repente veo los contenidos del colegio y ya me asombra un poco lo que le están enseñando a los niños. Pero los sentidos, ¿cierto? Ver, mirar, ¿cierto? Observar, oír. Son cosas que nos permiten reflexionar. Si usted no está escuchando un mensaje, no puede reflexionar. Si usted no le presta atención al que lo está haciendo, no puede reflexionar porque no está viendo su intención. ¿Cierto? Hay cosas que por medio del olor usted podrá reflexionar. Sale el olor a quemado, y ¿qué es lo que hace la dueña casa? Le da más fuego a la cocina. No, por cierto, reflexiona y apaga la cocina. ¿Ya? Entonces los sentidos naturales, ¿cierto?, nos permiten, ¿cierto?, reflexionar. ¿Qué otras cosas? Las experiencias, ¿cierto? Aquí no es como lo que dijo el profeta, ¿cierto? Lo que pasó, pasó. No, ¿cierto? Las experiencias deben, y de hecho, mire, es un poco lo que ha estado hablando el pastor Abel. Las experiencias tienen que ver con los recuerdos. Entonces, las experiencias deben estar almacenadas en un lugar de nuestra memoria y de eso tenemos que aprender, ¿cierto? Si yo sé que, imagínense, tuve la grata experiencia de meter los dedos al enchufe y me dio corriente. 220 volts. ¿Cierto? Y yo, ¿cierto? Bueno, me da lo mismo. Lo más probable es que mañana, al otro día venga
y coloque de nuevo los dedos en el enchufe, ¿cierto? Y me vuelva a pasar. Y si no lo considero una experiencia, al otro día voy y vuelvo a meter, ¿cierto?, los dedos en el enchufe y lo vuelvo a hacer. Y no tengo una experiencia, no logro reflexionar. Pero si yo reflexiono, ¿cierto?, a lo mejor al otro día voy a ir y voy a meter solo un dedo y me vuelve a dar la corriente. Pero a lo mejor el otro día voy y ya no los voy a querer meter porque sé lo que me va a pasar. He reflexionado, estoy teniendo un entendimiento en base a las experiencias que he vivido. No sé, las experiencias siempre serán una herramienta importante sobre nuestra vida para reflexionar. Experiencias de toda índole, cotidianas, laborales, sentimentales, de la iglesia, ministeriales. Tenemos que aprender de la experiencia, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que nos equivoquemos siempre en las mismas cosas? No consideramos nuestra experiencia, ¿cierto? No hay un proceso del aprendizaje detrás de eso. Tomamos algo y lo rompemos. Al otro día vamos, tomamos lo mismo y lo volvemos a romper. Y no pensamos cómo lo puedo tomar para no romperlo. Habrá que hacer algo especial, tendré que tomarlo de otra forma, se utilizará una herramienta. Es una reflexión, ¿ya? Obviamente hay cosas que a lo mejor no van a estar a nuestro alcance para poder hacerlas, pero sí tenemos que reflexionar a lo mejor hasta donde podamos, ¿ya? Y en la medida que usted vaya reflexionando y haciendo crecer su capacidad reflexiva, entonces, ¿cierto?, se le va a ir ampliando un montón de otras cosas y de habilidades, ¿ya? Porque es un ejercicio mental el reflexionar. Y tendrá un amplio abanico, ¿cierto?, de cosas en las cuales usted podrá ir adquiriendo incluso hasta sabiduría, ¿ya? Entonces, hay cosas en las cuales usted no va a tener experiencias. Por ejemplo, ¿ya?, una hermana soltera no tiene experiencia en el matrimonio, ¿cierto? No tiene experiencia en el cuidado de los hijos, pero sí puede reflexionar y aprender de lo que observa. Se puede decir, cuando yo sea mamá, no quiero ser como la mamá Pepita, que puro gritonea al hijo. No quiero ser como la hermana Jacinta, por ejemplo, ¿cierto? Dar ejemplo así como un poco extraño, que deja botados a sus hijos todo el día en la casa por hacer las cosas de la iglesia. O no quiero ser como el hermano Arnoldo, ¿cierto?, que uno en la iglesia y otro en la casa, cuando están casados. Entonces, los sucesos observados nos sirven mirar quiénes están a nuestro alrededor, cómo funcionan las cosas, lo que sucede, ¿ya? Porque a veces caminamos como creyentes mirando la inmortalidad del cangrejo. Sí. Estamos como según nosotros estamos tan conectados con el cielo, pero se nos pasan todas las cosas de acá y no logramos reflexionar sobre lo que pasa. ¿Y por qué es importante esto, mi amado? Porque la iglesia no es perfecta, no está hecha por hombres ni mujeres perfectas, pero sí estamos llamados a mejorarnos, a cambiar cada día, ¿ya?, a ser mejores creyentes. Y eso es una labor de cada uno de nosotros, ¿ya? Porque lo que aprendemos mal, lo enseñamos mal. Entonces tenemos que ir revirtiendo eso. Esto no nos podemos quedar, es que así me lo enseñaron, así lo digo. No, tenemos que ir mejorando algunas cosas para que vaya, ¿cierto?, creciendo la iglesia de forma perfecta, ¿ya? ¿Qué cosas debemos considerar para hacer la reflexión? El ayer, el hoy y el futuro. O sea, mi reflexión nunca puede ser local, no puede ser solamente del 22 de abril y aquí quedar, ¿no? Entonces tendré que mirar, ¿cierto?, y decir, ¿cómo lo hice el 2022? Uy, qué equivocado estuve el 2022. Hoy estoy, ¿cierto?, como se dice en Chile, me cayó la teja, estoy pensando, me di cuenta de esas cosas. ¿Y qué voy a hacer en el 2024 o en lo que queda de este año? ¿Hacia dónde, cierto, me voy a proyectar en este ejercicio de reflexión? ¿Ya? Y también, ¿cierto?,
es importante en este proceso de la reflexión considerar la tecnología, no como el teléfono nuevo, no como, ¿cierto?, el tablet nuevo, sino que tecnología como concepto, la forma de hacer las cosas, ¿ya? La forma, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, siempre hay una forma de hacerlo mejor, ¿ya? Por ejemplo, si a alguien se le rayan todos los teléfonos, ¿cierto? Se le raya acá, bueno, tiene que aplicar tecnología, ver cómo hacerlo para que el teléfono no se le raye o el cristal del reloj no se le raye, ¿cierto? Ver si es que a lo mejor se lo cambia de mano, si es que se lo tiene que sacar en algún momento, observar lo que hace, ¿ya? Por dar ejemplo a lo mejor cotidianos de algunas cosas, ¿ya? Pero tenemos que mirar la forma de hacer las cosas, ¿cierto? Uy, yo no sé por qué me va mal con los hermanos. Vea lo que hace. A lo mejor es grosero, llega tarde, tiene mal carácter. Vamos a cambiar de lámina mejor. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ser la reflexión teológica? ¿Ya? Tenemos que mirar lo siguiente. Tener ciertas consideraciones, ¿cierto? Y pensar qué vamos a hacer con las conclusiones que tenemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos hacer reflexiones teológicas de cosas que son irrelevantes. Tenemos que hacer reflexión teológica de cosas que son relevantes. Por ejemplo, me voy a poner a reflexionar acerca si de la cruz fue de alerce o fue de roble o de ciprés, y voy a reflexionar sobre eso. Algo el Señor tiene. Hermano, eso es irrelevante. Claro. ¿Ya? Perdone que a lo mejor sea tan grotesco en darle ejemplo, pero quiero centrarlo en esto para que usted vea la importancia de lo que esto tiene. Porque a veces nos detenemos en ese tipo de reflexiones y a veces andamos tan lejos de lo que es el Evangelio pensando en cosas que no tienen ningún aporte a la vida cristiana. ¿Qué es el pelo largo? ¿Qué es la bota? ¿Qué es el maquillaje? Cosas irrelevantes, hermano. ¿Ya? Hay que mirarlo en todo su contexto, pero a veces son cosas que no tienen ninguna relevancia. ¿Ya? Debe ser objetiva la reflexión, ¿ya? No debe ser emocional ni romántica, ¿ya? No, porque usted está haciendo hermenéutica, ¿cierto? Lo va a hacer en base a textos escriturales y está aplicando hermenéutica. Entonces, debe ser objetiva. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que no les van a gustar, pero que son una verdad. Tiene que abrazarlas, amarlas, comerlas, interiorizarlas a su vida para que sean parte del nuevo hombre. ¿Ya? Volvemos al ejemplo. Es una verdad que el Señor Jesús nos enseñó y nos demanda a amar a nuestros enemigos. No es una opción para su vida. Eso no está a criterio de si a usted le parece bien, le parece mal, si es que usted tiene ganas, si es que amaneció el día con sol, si es que yo... No es una opción. ¿Ya? Es una verdad objetiva. Y ahí no tenemos nada que hacer para discutir con el Señor. Es. ¿Ya? Entonces, esa reflexión también, mis amados, tiene que servir para evaluarnos, para mirarnos en nuestro interior, ¿cierto? Porque esta reflexión no es tan solo que nos transformemos en un computador, ¿cierto? De procesamiento de cosas que entran, pienso, reflexiono, ¿cierto? Y saco algo para afuera. No, tengo que mirarme y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no amo a mis enemigos? ¿Qué es lo que me cuesta hacer? ¿Por qué no puedo dar el paso? ¿Qué voy a hacer para perdonarlos? ¿Cómo me propongo orar por ellos? ¿Cómo me propongo bendecirlos? ¿Cierto? Y evaluarnos, porque hay momentos donde claramente hay cosas que a lo mejor no vamos a poder resolver solos y tenemos que pedir ayuda a nuestros pastores, a nuestros consejeros, nuestros tutores, nuestros mentores, ¿cierto? A un hermano ahí que sea un pilar para nuestra vida,
pero tienen que ser cosas que nos permitan evaluarnos, ¿ya? Porque la reflexión lejos, ¿cierto?, tiene como meta decir, yo soy un cristiano perfecto. No, va a servir para que yo vaya sacando todo lo malo que está de mí y aparezca ese hombre interior que es Cristo, ¿cierto? Y yo pueda hacer que todo el poder del Espíritu Santo de nosotros opere, ¿ya? Entonces, la reflexión teológica, ¿hacia dónde nos va a llevar? Cambiar nuestra conducta evangélica, ¿cierto? Cambiar esa conducta evangélica, anularla, también nos enseñaba el apóstol Germán, ¿cierto? Anular esa conducta evangélica y, ¿cierto?, hacer que aparezca la naturaleza de Cristo en nosotros. Y eso es transformación. ¿Ya? Eso es transformación. Y eso es lo que tiene que provocar la palabra. Eso es lo que tiene que lograr, ¿cierto?, el evangelio en nuestra vida. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que generar en el tiempo? Acciones y efectos proyectables, ¿cierto? Después de que usted se gradúe de este instituto, yo cuando vea, ¿cierto?, a la Jenny, ¿cierto?, le voy a decir, usted no es la misma que entró, ¿cierto? Y después cuando la vea en el 2030, 35, casada, con hijos, le dice, ¿cómo ha cambiado tu vida, Jenny? ¿Cómo lo que ha hecho el Señor en ti, cómo has crecido? Entonces, esto va a tener efectos proyectables, ¿cierto? Y va a hacer que nosotros no nos equivoquemos en las cosas que otros se han equivocado. Claro. ¿Ya? Entonces, la reflexión teológica tiene una profunda y relevante importancia en la vida del creyente. ¿Ya? Debe ser un ejercicio que usted y yo, ¿cierto?, realicemos. Siempre desde la perspectiva, ¿cierto?, de fundamentos escriturales, ¿ya? No de lo que yo creí, no de lo que yo pensé, no de lo que yo imaginé, no de lo que yo sentí, sino que siempre desde la escritura, ¿ya? Aquí le estamos borrando, ¿cierto?, parte de ese romanticismo, y que con usted he ocupado poco el término, ¿cierto?, pero que nos tiene llenos de alitas, como ángeles, ¿cierto? Somos seres celestiales, no, aquí estamos parados en la tierra, ¿cierto? Y vamos a estarlo durante 80, 90, 100, 110 años. Luego tendremos toda una eternidad para estar con Dios. Es aquí donde está nuestro entrenamiento, es aquí donde está nuestro proceso, es aquí donde tenemos que crecer para llegar a Cristo. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Lo estamos teniendo que volver. ¿Ya? Entonces, esta reflexión es un ejercicio y aquí donde, ¿cierto?, nosotros tenemos que ir pensando. Mire, vamos a hacer y esto, amado, a mí no me sorprende. Yo sé que a usted le va a costar y si alguien lo hace, maravilloso, porque significa que ha avanzado en el proceso. Pero mire, vamos a hablar de un pequeño pasaje y sin hacer ninguna hermenéutica avanzada, ni ver verbos, ni nada. Solamente vamos a reflexionar en el pasaje. Vamos a leer Colosenses, le voy a leer Colosenses 2, versos 9 y 10. ¿Ya? Yo lo quiero desafiar a que piense y reflexione. No me dé respuesta evangélica. Reflexione. ¿Por qué se ríe, Montserrat? Si necesita ayuda, yo voy y le saco todas las alas con una tijera. ¿Ya? Mire, pero quiero que reflexionemos en este pasaje. ¿Ya? Mire, lo vamos a leer. Dice así. Porque en él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ya?
Reflexiones sobre eso. Tómese unos segunditos para pensar en eso. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Son las 12:48 a las 12:51. Piense. No se ponga a buscar ni el comentario, ni en el hebreo, ni en el griego, ninguna de esas cosas. Solamente piense en el pasaje que acaba de leer. ¿Ya? Lo voy a dejar pensando ahí. Me voy a abstraer de la cámara para que no se ponga nervioso ni tenga ningún tipo de presión. Ya, hemos vuelto. Veo que tiene más caras de dudas que de reflexión. Y tiene más cara de miedo que de... Tiene más cara de miedo que de querer responder. ¿Ya? Vamos a leerlo de nuevo, mire, para que usted reflexione. Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Refiriéndose a Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No? ¿Alguien quisiera reflexionar algo respecto de eso? Qué entusiasmo, me encanta. Eh, no sé, yo creo que, no sé si estoy... yo cuando he leído algo con respecto a eso, o sea, como este pasaje que tú, se me imaginaba como, estaba hablando, o sea, lo que reflexioné era como de alguna posición gubernamental, ¿no? Algo así, como de ¿Ya? gobierno, ¿Ya? Puede ser. algo así. Mire, lo importante, ya, si pues, está aquí, no van a haber respuestas ni malas ni buenas porque estamos recién comenzando, ¿cierto? Es para echar a andar la vuelta en esto.
Lo primero es que cuando hacemos una reflexión, no podemos hablar de lo que escuchamos, ni imaginarnos, ni creer, ¿ya? Porque tenemos que mirar el texto y en eso reflexionar, ¿ya? Aquí los conceptos preconcebidos, lo que escuché o lo que yo pienso, o sea, lo que yo me imagino que puede ser, no corre, ¿ya? Porque tampoco estamos haciendo otro tipo de ejercicio, solamente reflexionar en ese pasaje, ¿ya? Tengo dos manos levantadas, pero no sé quién estaba primero. La dejar hermana Jenny. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ah, ya. Hola a todos, hola ministro. Bueno, yo igual la busqué en otras versiones, me cuesta un poquito la reina. Bueno, lo que concluyo es que todos los atributos de Dios están en Cristo. Y Cristo, bueno, el cuerpo de Cristo sería Jesús. ¿Ya? No sé si estoy muy bien, pero... Y nosotros, por extensión, por ser hijos de Dios, ¿ya? Y estar como unidos a Cristo, todos los atributos de Cristo nos, como que los heredaríamos de alguna forma, no sé cómo explicarlo. ¿Ya? Una vez la ministra José la escuché decir que el aceite baja desde la cabeza hacia el cuerpo. Me lo imagino así. Cristo es la ¿Ya? cabeza, nosotros el cuerpo, entonces todo lo que está en Cristo fluye hacia nosotros, una cosa así. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Sí, sí, bien. Ahí tenemos que anular, ¿cierto? Algunas cosas como conceptos, ¿ya? Para este tema de la reflexión. Yo doy por entendido que usted sabe de dónde viene el concepto de que el aceite baja de la cabeza y la barba, ¿ya? No, que eso no lo vamos a cuestionar, ¿sí? Pero bien, estamos bien hasta ahí. Hermana Francis. Bueno, yo en realidad cada vez que tengo una situación, me pregunto y le pregunto al Señor cómo Él hacía. Por ejemplo, cuando se presentaba algo con alguien que le hacía daño a uno, eh, esa misericordia, yo pienso que es más ello, pues, que nosotros deberíamos comprender esa identidad que tenemos en Cristo, pero que realmente nos cuesta, porque aunque hagamos el esfuerzo, siempre se nos hace difícil entender quiénes somos en Él. Entonces, buscamos su ayuda y le preguntamos o le decimos, ayúdame a ser como tú, que yo pueda tener esa misericordia que tú tuviste con nosotros, como para poder internalizar y buscar y recibir eso que necesitamos tener bien claro en nosotros que somos en Él. Eso es lo que yo... ¿Ya? Montserrat. Sí, concordaba un poco con lo que decía Jenny, que toda la plenitud, o sea, que la deidad está en la persona de Cristo, pero también me llamaba la atención, o sea, me llamaba la atención el hecho de que vosotros estáis completos en Él, entonces me imaginaba como que un vaso lleno, como este, pucha, ahora está ¿Ya? vacío, pero como un vaso lleno que dice, vosotros estáis completos en Él, o sea, como que este vaso está en Cristo, en Él, y en la parte que dice que es la cabeza de todo principado, cuando habla de cabeza, la cabeza está arriba, la cabeza no está en los pies, no está abajo, está arriba. Entonces cuando dice todo principado, o sea, eleva la posición de Jesús, la eleva a una posición por sobre todas las cosas. Entonces da a entender que esa misma posición de Jesús, nosotros estando en Él, también la tenemos en nosotros. ¿Ya? Bien. Están haciendo reflexiones teológicas de alto nivel. Yo los voy a aterrizar un poquito. Les voy a hacer una pregunta. Hermana Damaris, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo le quiero hacer Sí. una pregunta. No quiero que ningún otro compañero conteste. Está bien. Le quiero hacer una pregunta, hermana Damaris. ¿Hay algo que le falte? A mí, ¿Sí? para ser como Cristo acá, me falta muchísimo, ministro. Eso. ¿Ya? Está bien.
Sí, es de ¿Vas lo a que estamos preguntar? hablando del contexto del versículo, que es lo que estoy reflexionando yo internamente acá con todas las respuestas, porque cuando dice que porque en Cristo corporalmente está toda la plenitud de Dios Todopoderoso, y dice, vosotros estáis completos en Él, yo digo sí, o sea, en Él tenemos todo. En Él sí, no nos hace falta absolutamente nada. Eso yo lo entendí así. Pero dice que bueno, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo entendía como que bueno, en Él no tengo, o sea, en Él no me hace falta nada. Pero para ser como Cristo me falta casi que todo, ministro. No sé por qué se me vino solamente. Pero en Cristo no nos hace falta nada. ¿Ya? Bien. Esa es la Bien. respuesta. ¿Hay alguien que sienta que le falta algo? La Sael puso. ¿Qué le falta a usted a Sael? ¿Qué le falta? Le falta esto. Muchas cosas, pues, ministro. Le Nos falta faltan esto. muchas cosas. Sí, de hecho, Ya. no. Todavía no. Ya. Todavía no. Es que de hecho yo traté como de, en base a la clase, traté como de no como espiritualizar mucho el texto. Entonces, igual, obviamente a todos nos faltan muchas cosas. Siempre a alguien nos va a faltar algo. Pero si uno está en Cristo, su plenitud llena ese espacio que nos falta. Ya, O sea, bien. no te Apuntó por ahí. una muy buena parte de la reflexión. Entonces, Gracias. para llenar todo lo que nos falta, ¿con qué tenemos que llenarnos? Con Cristo. De Cristo. No hay otra respuesta. Porque solamente en Él vamos a estar completos. Entonces, cuando sentimos que nos falta tanto, entonces nos falta Cristo, tenemos que buscar más de Cristo. No es que seamos malas personas, nos falta más de Él. Nos falta una polola, un pololo. Busquemos a Cristo. Aleluya, díganme todos ahí los que están. Busque al Señor. Si siente que le falta plata, dinero, provisión, busque al Señor. Llénese de Cristo. Él es nuestra provisión. En Él estamos completos. No nos falta nada. ¿Ya? Sí. Eso, si ahora lo reflexionamos, ¿cierto? Estamos aquí conversándolo, masticando, lo reflexionamos. Entonces nos tiene que llevar a pensar después en el futuro. O sea, que mañana vamos a ver la cuenta y dice, tengo 10 lucas, no tengo ni para la VIP, pero en Él estoy completo, si no me falta nada. No tengo plata aquí en la cuenta, pero lo tengo todo. Hay vacíos que tengo en mi corazón que sí, me importa, están ahí, lo tengo a Él, estoy completo, no me falta nada. Entonces eso ahora que usted lo internaliza, ¿cierto? Y lo ha reflexionado, y no es solo un conocimiento adquirido, ¿cierto? No es solamente el verbo, la palabra, el hebreo, el griego, lo que sea, sino que ahora usted lo pensó, lo está internalizando. Entonces cuando usted camine y lo reflexionó, entonces tiene que proyectar el día 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, primero, 2, 3, 4, y todo el 2023 que le queda. Usted está completo en el Señor. No le falta nada. Si usted reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él está todo lo que Dios tiene, entonces usted está completo. No le falta nada. No nos falta nada. Y eso, mire, estamos comenzando a reflexionar. Entonces, ¿qué eso tiene que hacer en nuestra vida? Hacernos vivir en paz. ¿Para qué se va a angustiar por cosas que están resueltas? ¿Para qué se va a estresar? Una cosa es que tengamos que hacer todo lo que tenemos que hacer, pero otra cosa es estresarse, ¿cierto? No dormir, tener problemas en el estómago, ¿cierto? Úlceras, y que está. Sí, no estamos en el Señor, las hermanas están así. Cero paz, y faltan esas cosas, pero estamos completos en Él. Si no estamos angustiados, ¿ya? Porque estamos completos en Él. ¿Nos falta algo? No. Y ese pensamiento tiene que gobernar en nuestra vida. Estamos completos en Él. ¿Nos falta un auto? Sí, pero estamos completos en Él. Gracias a Dios hay micro, metro, Uber,
Cabify, tantas cosas. Nos falta para la comida, estamos completos en Él es nuestra provisión. Álvaro a Dios. Entonces, cuando empezamos a reflexionar de esa forma, nuestro hombre interior aparece. Tiene fe, cree, porque hay una verdad que va a gobernar nuestra vida. Por eso es importante la reflexión. ¿Se da cuenta que eso le da como un enfoque distinto a cómo nosotros tenemos que caminar con seguridad como creyentes? Ay, que yo no sé si el Señor quiere. No sé si es la voluntad del Señor. Y que ha estudiado 2 años la Biblia en el instituto y no sabe todavía la voluntad del Señor. No sabemos y no hemos reflexionado. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. Desafiémonos. Vamos a tener, nos quedan, usted está comenzando este segundo año, le quedan en realidad 2 años de clase. Vamos a tener 2 años de clase para seguir reflexionando, seguir viendo la escritura, pero tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Ya? Mire, yo le voy a decir algo. Creí que, imaginé que y pensé que son los peores enemigos de un creyente. ¿Ya? Dios nos dio esto y si Él nos hizo su diseño es porque quiere que lo ocupemos. ¿Ya? Hermana Jennifer Reyes. Levantó su manito. ¿Qué iba a decir? ¿No? Ah, ya. La vi con la mano levantada. Pensé que iba a decir algo. ¿Ya? Vamos a revisar la última PPT para terminar las clases hoy. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de nuestros desafíos. ¿Alguien quiere, mientras yo proyecto acá, alguien quiere comentar algo acerca de este proceso de la reflexión? ¿Alguien lo había mirado de esta perspectiva? Si lo vio de esta forma antes, lo vio como, o pensó que era solamente, que este tema de la teología era solamente libros, conocer y cosas así. ¿O alguien tiene alguna perspectiva distinta ahora? Yo quería comentar algo pequeñito. ¿Ya? Sí, no tenía idea mucho del tema de la reflexión, porque incluso cuando usted comentó que yo había reflexionado lo que dije en la mañana, me sorprendí porque me cuesta identificar algunas cosas, pero por la gracia del Señor se me ha añadido, ni siquiera sabía, pero encuentro ¿Se le fue el audio? como que todo de una manera distinta, como usted dice, ocupando la mente y reflexionando desde todo lo pequeño, todo llevándolo a las cosas del Señor. Podemos ver a Dios en todas partes y en todo. Y como que no necesitamos las alas, sino que podemos hacer más práctico, digamos. Sí. Tendremos que hacernos más conscientes, ¿ya? Del acto de reflexionar, ¿ya? Ahí es donde está el punto, tenemos que hacerlo más conscientes. Hermana Francis. Sí, ministro, a mí yo desde hace un tiempo lo he estado realizando y ahorita con el estudio he terminado como de convencerme de que realmente es tan necesario para nosotros reflexionar, meditar acerca de la palabra del Señor en nuestras vidas, porque se hace necesario, se hace imperante para nosotros más en estos últimos tiempos, porque nos ayuda a internalizarnos, a darnos cuenta más de nuestros errores. Y algo muy importante es que nos ayuda a aprender a ser más humildes, a no seguir creyendo que nosotros mismos tenemos nuestras propias fuerzas y que dependemos totalmente del Señor. Amén. Sí, así es, ¿cierto? Bien, gracias, hermana Francis. También será importante considerar, ¿cierto?, hacerlo de la forma correcta, ¿ya? No vayamos ahí después terminando hablando alguna cosa fuera de lugar. Por eso, ¿cierto?, la reflexión en el caso de la teología
va a ser siempre desde la perspectiva bíblica, ¿ya? De lo que dicen las Escrituras. Ahí van a nacer nuestras reflexiones, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Vamos a hablar en este último contenido, ¿ya? Acerca de la función del teólogo, ¿cierto? Hablándolo en el aspecto más general, ¿ya? No voy a dejar de compartir ahí un poquito para mirarlo, ¿ya? Para poder mirarlo a ustedes. Cuando hablamos del teólogo, ¿cierto? En el aspecto más general, no estoy hablando del caballero con terno, corbata, ¿cierto? Que todos tienen como un cabezón en la iglesia, ¿sí? ¿Cierto? Que le quieren a preguntar todo. No. Cuando hablamos del teólogo, aquí en este instituto, estamos hablando del hombre y mujer de Dios, ¿cierto? Que piensa en el Señor, que reflexiona, que hace, ¿cierto? Hermenéutica de la palabra, busca principios y verdades, ¿ya? Y no del hombre que se piensa que él sabe lo todo, ¿ya? Entonces, pero sí aquel que tiene un desafío por medio de la escritura para adelante para llegar a ser mejor creyente, ¿ya? A eso me estoy refiriendo. Porque la verdad es que el concepto de teología, el teólogo, están muy prejuiciados, ¿cierto? Y lo hemos visto en otros lados, está como muy dañada esa imagen. Entonces aquí estamos tratando como de redimirla un poco y que ustedes mismos son parte de eso, ¿ya? Ustedes mismos están desarrollándose y aprendiendo para esto. ¿Ya? Por cierto, yo sé también que para muchos esto a veces es chocante porque el tema es, hoy, ¿cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a tener que reflexionar? A veces estas cosas son a veces un poco, golpean un poco nuestra vida, ¿ya? Porque estamos más acostumbrados, ¿cierto?, a ser creyentes pasivos que creyentes activos, ¿ya? Pero cuando leemos la Escritura, el Señor Jesús siempre desafió a sus creyentes discípulos a que fueran hombres y mujeres activas, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál va a ser nuestra función? ¿Para qué usted se está preparando en este instituto? ¿Ya? ¿Para qué está aprendiendo? ¿Para qué se gasta, cierto, la mañana del sábado en conectarse a esta clase? Donde está con temor y temblor conectada. Ya, entonces, fíjese, nosotros, ¿cierto? Como hombres y mujeres de Dios que amamos la Escritura y estamos haciendo esto, entonces nosotros debemos ayudar a todo el resto del cuerpo que por alguna u otra razón no lo hace, no estudia, no se prepara, ¿ya? Porque eso no es un tema tampoco de juicio para nosotros, sino que es un tema de saber qué es lo que estamos demandados, ¿ya? Entonces, debemos nosotros ser los que ayudamos a generar el vínculo de relación entre lo doctrinal, comilla teórico, ¿cierto? Lo doctrinal, lo teológico, lo divino, con la comunidad de fe, impulsando la realización práctica de todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es muy sencillo, que usted y yo tenemos que ser llamados a ser modelos, ¿ya? Somos modeladores para otras personas. Nos transformaremos en discipuladores de otras personas, ¿ya? Porque nosotros, ¿cierto? Cuando alguien vaya a la Monse a preguntarle, Monse, ¿sabéis qué? Siento que me faltan tantas cosas en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Y la Monse le va a decir, no, estamos completos en Cristo, lo tenemos todo, nos va a faltar nada, no nos va a faltar nada, ¿cierto? Y después, imagínese, el amor se va y le dice, pero yo igual, ¿sabes qué? Me falta plata para llegar a fin de mes, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo? ¿Cierto? Entonces, nos tendremos que transformar en modeladores. Y eso va a implicar, ¿cierto?, que las verdades en las que estamos creyendo, las verdades que estamos aprendiendo, se transformen en cimientos de nuestra vida, pilares sobre los cuales usted y yo realmente podamos caminar y creer.
¿ya? Porque una cosa es que nosotros digamos algo y sepamos algo, pero otra cosa es que lo podamos vivir. Otra cosa es que la gente pueda ver en nosotros lo que estamos hablando que es una realidad. Una cosa es decir, vamos a dar nuestra vida por el Señor. Y cuando llega el momento, sí, pasen ustedes primero y yo me quedo al final. No, no es eso, ¿ya? Entonces, nuestra labor va a ser llevar todos estos conceptos teóricos, prácticos, que a veces no se conocen o son desconocidos, o aunque se conocen, ¿cierto? No son vívidos para la comunidad de fe, la iglesia me refiero. Entonces, tenemos que nosotros llevar a la iglesia a que los practiquen, ¿ya? Entonces, estamos demandados, ¿cierto?, a que todas estas experiencias de fe, todas estas cosas que nosotros logremos aprender, logremos reflexionar, logremos vivir, ¿cierto?, también tenemos que no hacerla algo solamente personal, sino que hacerlo también parte de lo que es la iglesia. Por ejemplo, imaginemos al hermano, al Maxi, que es de otra iglesia, ¿cierto?, de otra casa. Supongamos que él tiene una experiencia de fe, reflexionó en el Señor y tuvo una experiencia con el Señor. Pero esa experiencia no puede quedar encapsulada solo en su vida. Entonces, junto con todo lo que ha aprendido, ¿cierto? Todo lo que... Entonces, él tiene que llevar a la iglesia y decir, oye, si me pasó a mí, a ustedes también les puede pasar. ¿Ya? Que fue en gran parte también lo que hizo el apóstol Pablo. O sea, si miren, a mí me tomó Dios, era el último, el más penca de todos, y miren a dónde estoy, cómo me ha usado el Señor. ¿Cómo no lo va a querer hacer con ustedes también? Entonces, la experiencia, ¿cierto?, las vivencias que tenemos, las reflexiones que nosotros logremos sacar parte del Señor, también son para impregnar a la iglesia, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros vivimos en el Señor siempre deben transformarse en experiencias comunitarias, ¿ya? La iglesia no está conformada por la suma de varios individuos, ¿ya? De forma personal. La iglesia es una comunidad, ¿ya?, donde hay un vínculo, hay un lazo, ¿ya? La iglesia no es un espacio común que se llena por personas, es una comunidad, que son conceptos distintos, ¿ya? Entonces, usted y yo, como teólogos, somos los que debemos ir a la vanguardia en búsqueda de la conexión, ¿cierto?, de las nuevas disciplinas, de las nuevas cosas que vayan saliendo y de la fe. ¿Se recuerda cuando hablamos de la conexión de la ciencia con la fe y todo eso? Entonces, ¿qué dice la fe, ¿cierto? ¿O cuál va a ser nuestra opinión? ¿Ah? Imagínense que llega alguien donde, supongamos que, estoy dando ejemplos, por favor, ¿cierto? Estoy hablando con alumnos y estudiantes, hermanos, que lo comprenden de esa perspectiva. Pero imagínense que llega un compañero de Asael, ¿cierto?, a preguntarle, Asael, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme una operación de cambio de género, ¿cierto? Y nosotros, con todo lo que sabemos, le decimos, te reprendo, diablo inmundo, voy a orar por ti. ¿Cierto? Tendremos que orar por la vida de ese joven, por cierto, ¿ya? No es que yo me esté burlando de eso, por favor, ¿ya? Creo que me lo entienda de esa perspectiva. Pero nosotros, ¿cómo se lo vamos a explicar, ¿cierto? ¿Cómo se lo vamos a hacer saber? Estamos llamados a ir perfeccionándonos también en esto. A conocer más, no a limitarnos, ¿cierto?, a lo que se sabe en el hoy, ¿ya? Y por cierto, ¿cierto?, nosotros en ningún caso, ¿cierto?, vamos a hacer más que el gobierno de la iglesia o el colegio establecido por la comunidad de fe. A eso me refiero, ¿cierto?, a las instancias que gobiernan la iglesia, que la dirigen, llámese pastores, ministros, ancianos, junta directiva, dependiendo del tipo de iglesia. El presbiterio, junta de pastores. Entonces, nosotros no somos, ¿cierto? No, porque yo soy el que sabe, pues, así que tienen que hacer lo que yo digo. No, no es eso, ¿ya?
¿sí? Nosotros tenemos que sujetarnos, ¿cierto?, a lo que la iglesia, ¿cierto?, el gobierno de la iglesia está señalando, ¿cierto? Nosotros podremos ser de ayuda, de consulta, ¿cierto?, y de apoyo, más que cualquier otra cosa, de apoyo para con todos los demás hermanos. Porque recuerde que, sobre todo en las iglesias que son muy grandes, ¿ya?, a veces una, dos, tres, cuatro, seis personas no pueden hacerlo todo, ¿ya? Recuerde que esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor, ¿ya? Sí. No andamos buscando glorias personales, ni andar tirando currículum delante, ni tampoco decir, oh, aquí está mi currículum, me gradué, ¿cierto?, del instituto, esto es todo lo que sé, vengan a preguntarme. No es eso, ¿ya? Sino que tener una mirada de la iglesia con amor, ¿cierto?, para poder ayudar a tantas personas que hoy, ¿cierto?, aman al Señor, pero muchas no están siendo instruidas, ¿ya? Y necesitan de eso, ¿ya? Y necesitan de eso. Sobre todo en nuestra propia vida, ¿cierto? Sobre todo en nuestra propia vida, ¿ya? Entonces, a eso vamos a estar desafiados, ¿ya? Yo le voy a dejar, bueno, con todo el tema de las pausas, de la jornada y todo eso, no tuve tiempo de enviarle antes las actividades de este curso, pero son dos, ¿ya? Es un cuestionario o prueba, no sé cómo usted le quiera decir, ¿ya?, para contestar, y un trabajo que es una biografía, ¿ya? La biografía va a venir en un formato a completar, y en ese formato a completar, lo más importante es que usted le coloque cuál fue la obra, ¿cierto?, o el aporte teológico del autor, ¿ya? Si usted le coloca que nació en Alemania, que fue bautista, que escribió 25 libros, coloca con el aporte, no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Lo importante es que usted pueda saber, ¿cierto?, e identificar cuál fue el aporte, porque eso va a ser nuestro legado, ¿cierto? Yo espero que cuando esté viejito, ¿cierto?, la gente me acuerde por lo que yo enseñé, como las vidas fueron a lo mejor edificadas, lo que yo pueda haber hecho, ¿ya? No porque nací en Peñalolén, porque mi mamá se llama Gloria, no porque fui ministro en CFC. Si alguien me recuerda por eso, ya estoy más que pagado, ¿ya? Y eso es lo mismo que usted y yo debemos buscar, saber que alguien, ¿cierto?, pudo recibir de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Recuerde, en Mateo 28, ¿cierto?, el Señor manda y dice, vosotros id y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Eso tiene que ver con enseñanza, ¿ya? Y para dar enseñanza tenemos que estar preparados y saber enseñar bien, ¿ya? Así que con eso, mis amados, estamos concluyendo este curso de introducción a la teología. Voy a dejar de grabar. Y ya el próximo curso es Teología 1, que es Teología de Dios, ¿ya? Si por alguna extraña razón que yo no pueda comprender, usted no leyó los libros o no avanzó, ahora en estos cursos sí o sí tiene que leerlos, ¿ya? Ya hay que leer harto. Este pequeño libro que tengo acá, lo vamos a leer casi entero, ¿ya? Así que tiene que armarse de paciencia y leer y aprender a entender el vocabulario, ¿cierto?, de a poco de los teólogos, ¿sí? Que, mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado conectados en este curso de introducción a la teología. Espero que estas clases hayan bendecido su vida, pero que también la hayan desafiado a tener una perspectiva distinta de lo que es ser creyente del Evangelio y de cómo nosotros tenemos que caminar en esta asignación del reino que es la iglesia del Señor, ¿sí? Que podamos sentirnos útiles de ayuda para otro hermano, para poder también apoyar vidas, ¿ya? Que por el lado mío
tengo mucha gratitud al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están comenzando este segundo año. Recuerde, trate de permanecer hasta el final. Hay muchas dificultades en todos los ámbitos de la vida, pero si estamos en Cristo, estamos completos. No nos falta nada. Así que ánimo. Y que cuando termine el tercer año, ¿cierto?, podamos decir que hemos permanecido hasta el fin. ¿Ya? Eso. ¿Alguna palabra de alguien? ¿Alguien que quiera, no comentario de la clase? Y ojalá de los que no han hablado nunca puedan hablar, porque hay algunos que siempre hablan. Quiero darle la oportunidad a otros que no hablan. Yo tengo una consulta respecto a los trabajos y la fecha para entregarlo. ¿Cuándo hay que...? Yo les voy a poner ahí en interno con la delegada, pero les voy a dar el tiempo suficiente. Ok, Les voy a gracias. dar el tiempo suficiente. Yo creo que unas 4 horas para que lo hagan, está bien. No, ahí yo les voy a dar tiempo suficiente. Lo menos 1 o 2 semanas para que lo puedan hacer, ¿ya? ¿Por qué son tan participativos en este curso? Yo les aseguro que con mi esposa no son así. Yo levanté mi mano, A ministro. ver, discurso. Ah, pero es que usted ha participado harto. Yo quiero escuchar de los que no hablan. Ya. Tenemos más años para escuchar. A ver, ¿quién de los que no habla nunca? Celeste, no habla nunca. Está escondida ahí. Y se me fueron varios que estaban ahí, que no los veo ahora. Hola, ministro. No estaba segura si yo era de las que hablaba o no hablaba nunca. No, solo quería, respecto de la clase, solo mencionar que, bueno, efectivamente en la medida que estudiamos o que vamos analizando situaciones de la vida, vamos siendo conscientes de cosas que a veces no lo somos. Por ejemplo, claro, lo que reflexionaba Iris, probablemente algunos ya son conscientes, otros no. Y fue súper lindo que ella partiera así porque fue como la introducción a la clase. Así que, y eso, y bueno, nos vamos volviendo más sabios también, y esa sabiduría nos ayuda a discernir en qué voy a invertir energía y en qué no. Por ejemplo, el ejemplo que usted daba del, no sé, de qué tipo de madera era la cruz, claro, es totalmente irrelevante frente a lo que significa la cruz. Entonces, eso, solo quería reflexionar acerca de eso. Bien. Y agradecerle. Gracias, Celeste. Hermana Katie. No me escuchó. ¿O sí? Hermana Katie, ¿puede hablar? ¿No? Ya. Esteban Salazar. Ah, no, Esteban igual ha participado, ¿eh? Es que hay varios que están sin cámara. Yo no sé por qué hay varios que están sin cámara. Pero de los que veo aquí en la lista, ¿eh? Javiera Adarmes. Está conectada. Ministro, ¿me escuchas? Ahí sí se le escucha, pero no la Sí, vemos. perdón, es que tengo un problema, un pequeño problema de señal. Ministro, mire, en realidad, respecto al tema de la clase, siento que hay muchas veces cuando, incluso cuando leemos la palabra o vivimos situaciones como muy específicas, volvemos a repetir ciertos patrones que a veces por falta de reflexión los seguimos como cometiendo. Entonces, esto igual nos llama mucho a cómo hacer ese proceso que usted dibujó, como respecto al, como al parar, a que ingrese la información, parar, pensar, reflexionar y después poder actuar y que esos patrones como que tengan en algún momento un corte. Entonces como que esto igual me hizo como un llamado a detenerme, porque en mi caso, no sé si el de las otras compañeras sobre todo, soy como súper acelerada y hago, pero nunca paro. Entonces como que esto igual me hace decir como, ¿sabes qué? Detente, así como haz un stand-by y medita respecto a lo que estás pensando, porque a veces también pasa que sentimos muchas emociones, pero no vemos y no pensamos por qué estoy sintiendo esto o en base a qué viene este pensamiento o esta emoción. Entonces, como que he estado en ese proceso ahora respecto a la clase, como que me hizo mucho sentido, ministro, y le agradezco también todo este curso. Yo creo que
la teología la miramos a veces con temor, pero creo que como que nos hemos reencantado con esto y es como, wow, qué tremendo lo que podemos llegar a comprender respecto a la palabra y a los distintos como procesos del caminar en el Señor. Eso. Bien, gracias Javi. Ya, no les voy a quitar más tiempo porque ya es tarde. Que el Señor les bendiga, gracias. Nos vemos mañana en CFC, los que puedan ir, recuerden, 11 de la mañana, estamos ahí encontrándonos, el Maxi, la hermana Evelyn, que son, bueno, la hermana Evelyn en el CFC, pero a la distancia, en realidad. El Maxi no. Así que el Señor te bendiga, Maxi, también ahí en tu iglesia. El Señor te está usando este año de manera bien hermosa, así que empezamos y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bendiciones. Gracias, ministro. Puedan disfrutar este día. Gracias, ministro. Chiquillos. Buen día. Bendiciones. Buen sábado. A todos, chao, ministro. Gracias, ministro. Bendiciones. Gracias, ministro. Chao, chao. Bendiciones a todos.